y paseamos por el Jerez más místico, contemplativo, por un Jerez de encaladas paredes y cierros de compleja forja artesana, de balcones de esos que chorrean macetas de colores a la alegría de un populoso barrio, San Miguel, jovial, festivo, histórico y señorial, de esos que aún guardan portadas de piedra berroqueña y blasones de otro tiempo. Y si la noche así lo pedía, así lo hicimos. Empedradas calles de alumbrado luz tenue, tintineante al caluroso estío gaditano que invitaba a descubrir, a rebuscar los tesoros de calles y callejones, de guardaporvos y tirantes de herrería, de hornacinas, de entreabiertas ventanas de palillería, de húmedos soportales a la sombra del templo de San Miguel, guardián eterno del paso del tiempo. Y entre las angulosas casas de desigual armonía, olor a azahar, a bollería fresca, a tabernas de ajetreado palmeo y vinos viejos de noble alma, obrero, popular y artista, el barrio de Santiago guarda la esencia pura del buen cante, el duende de la creatividad escondido en el alma de los mejores artífices del flamenco. La Macanita, Tío Borrico, el Pipa Capullo de Jerez, Terremoto o el eterno Moraíto Chico, entre otros compositores, bailaores y cantaores, que ahora se me diluyen en una copa de marinera añoranza. Me gusta Jerez, me gusta pasear por sus calles, porque el tiempo entre esas correderas es eterno. Vivo al recuerdo de aquella Andalucía baja de los románticos europeos, a la gitanería de las antiguas tascas flamencas, de palmas de rasgueos de guitarra tan puros y tan nuestros. Sus calles, preñadas de bodegas, resisten a su suerte el envite de nuestras épocas, que todavía guardan manzanas completas esa fisionomía clásica, guardada como fiel recuerdo de juventud en el ideario colectivo jerezano. ¿Que la modernidad llegó? Claro que sí. ¿Que tenemos que convertirnos en ciudad renovada, tecnológica así del siglo XXI? Por supuesto, ¿quién lo duda? Pero permítanme que os diga que para románticos, poetas, escritores y creadores, para el que quiera encontrarse a sí mismo, buscar el recuerdo, la fusión con una ciudad histórica, viva, tiene que tener esos reductos patrimoniales que inviten a pensar, que inviten a crear. Me gusta, sí, me gusta pasear por esas calles cuando la ciudad duerme. Es mi manera de encender la llama de la imaginación. Es mi manera de desintoxicarme de tanta mediocridad informativa. Y ahora, con vuestro permiso, sigo, que aún me quedan calles y barrios que recorrer. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante y hoy en nuestro programa vamos a hablar de historia y de patrimonio y para eso se encuentra con nosotros José Manuel Moreno Arana. Él es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Mi amigo José Manuel, todo un placer y encantado de tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Muchas gracias por tu invitación y encantado. La verdad, José Manuel, que nos conocemos de estos vaivienes de la historia, ¿no? Que como dice Dios, los cría y ellos se juntan o nosotros nos juntamos. Y ya tenía yo ganas también de hablar porque, muchos libros, artículos, investigaciones y vamos a ir desengranando un poquito toda esa trayectoria. Estupendo. José Manuel, como digo, eres licenciado en este caso en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla en el 2005, doctor en este caso en el 2012. ¿Qué ha significado para ti, José Manuel, el dedicar tu estudio, tu vida y tu trayectoria académica a estudiar las bellas artes? Bueno, aspectos positivos y negativos, como en todo en la vida. Positivos, por supuesto, y negativos porque que pienso que a veces la profesión de historiador del arte pues no está lo suficientemente valorada. Pero bueno, yo me quedo también con la satisfacción que da la propia investigación y cómo pues también te ayuda a un aspecto también puramente personal de satisfacción de tu obra publicada, de tus artículos, de tus investigaciones, que salen a la luz y que también sirven, podemos decir, que para conocer mejor nuestro patrimonio histórico-artístico. Y bueno, aparte de eso, también tengo la satisfacción de haber conocido mucha gente a través de
de estas investigaciones. Y bueno, en el caso de Sanlúcar, pues que podemos hablar bastante sobre este asunto, pues es un caso también llamativo al respecto. Y sobre todo, José Manuel, también dentro de todos esos esfuerzos, de todo ese recorrido académico, ¿no piensas que también el que estudia Bellas Artes o el que estudia Historia del Arte desarrolla un sentido especial, digamos que otra manera de ver lo que le rodea? Bueno, en cierto modo sí, y a veces pues piensas que tienes como unos valores innatos, ¿no?, sobre estos asuntos, ¿no? Y bueno, desde siempre la verdad es que me atrajo mucho el arte, y al final pues me decidí por la historia del arte, pero en un primer momento incluso me planteé también las bellas artes e incluso la restauración, pero bueno, al final pues me decidí por la historia del arte, y ya digo, también me ha dado muchas satisfacciones, ¿no?, desde el punto de vista de las investigaciones. Claro. Y José Manuel, ¿qué salud, y esto es una pregunta a corazón abierto, nunca mejor dicho, qué salud piensas como profesional que guarda actualmente nuestro patrimonio, el patrimonio de este reducto, de esta Baja Andalucía? Bueno, es un asunto complicado y en cada ciudad pues tiene sus propias problemáticas. Y si nos centramos, por ejemplo, en esta temática gaditana, Jerez, Sanlúcar, el puerto... Bueno, yo, Sanlúcar, la verdad es que comparado con lo que yo vivo en Jerez, por ejemplo, pues veo que no está en una situación tan delicada como la que veo en mi ciudad, sí, en la que el centro histórico está pues con un alto grado de degradación. Y bueno, a la vista está, bueno, precisamente días atrás se presentaba una asociación de defensa del patrimonio, y bueno, el hecho de que exista una asociación de este tipo pues es bastante significativo al respecto, ¿no? Y bueno, aquí en Sanlúcar también existe una asociación de defensa del patrimonio, como es Aula Gerión, y bueno, también está haciendo una labor interesante, y desde luego hay que también tener en cuenta diferentes factores, ¿no? Aquí en Sanlúcar se han dado casos muy puntuales también, el caso del convento de las Descalzas, por ejemplo, ¿no?, que bueno, parece que no ha terminado del todo mal, para lo que estamos acostumbrados, y bueno, la cuestión de... Sí, para los malos augurios que sonaban. Todavía, bueno, no es que esté todo ganado, porque lógicamente todavía queda lo más importante, que es darle uso a ese monumento, pero al menos está protegido, y, claro, y eso creo que es una satisfacción que pueden tener los sanluqueños, porque en Jerez, por ejemplo, pues se ha vivido cierres de convento, en el caso del convento del Espíritu Santo de Jerez, que un convento que ha perdido todo su patrimonio mueble. Ahora que dices eso, yo creo recordar algo en lo que no sé si voy a equivocarme, pero parte de ese expolio o digamos esa ida de todo ese patrimonio pudo ir a Sevilla, si no me equivoco. Bueno, a Sevilla, bueno, ha pasado, pues curiosamente hay algunos conventos, algunas piezas que están en el convento de aquí de Jerez, de Sanlúcar, perdón, del convento de Madre de Dios. Sí, ¿no? Han pasado algunas piezas ahí a ese convento, y se vendió un retablo en un anticuario, y curiosamente, en Sevilla, y curiosamente también acabó aquí en una bodega de aquí de Sanlúcar. Yo siempre he pensado, José Manuel, y no sé si estarás conmigo, que gran parte quizás de esos problemas que vienen con el patrimonio artístico, con el patrimonio eclesiástico, es por una falta quizás de digamos, de un inventario y una catalogación por derecho, porque hay muchas veces que desaparecen, y cuando hablamos de Jerez, Sevilla o Sanlúcar, que son ciudades un poco más populosas y más grandes, tienen un pase, pero lo que se está viendo en pequeñas ciudades románicas de Castilla, de tal, que desaparecen dinteles, que desaparecen pilastras, que desaparecen retablos, y que no hay nada inventariado, eso es un serio problema para España, ¿eh? Pues sí, la verdad es que el inventario, la catalogación de las piezas, la fotografía de todas sus piezas, eso es muy importante, lógicamente, porque eso es lo que, a fin de cuentas, protege todo este patrimonio. Aquí hay que tener en cuenta diferentes factores. En el caso del patrimonio eclesiástico, quizás la Iglesia no esté a la altura, claro, de las circunstancias, ¿no? O a veces que nos interesa. En el caso de los conventos, claramente no interesa ese tipo de inventarios, porque los conventos, pues ahora
es un asunto que está de plena actualidad, el cierre de los conventos por la falta de vocaciones, y es un asunto que de aquí, bueno, ya se está viviendo, pero de aquí a unos años vamos a vivir más cierres de conventos, eso es evidente, y las comunidades religiosas pues no están por la labor de ceder ese patrimonio desarrollado a lo largo de los siglos a la ciudad, al pueblo al que creo que pertenece, claro, sino a llevarse ese patrimonio, a venderlo, y bueno, eso es lícito realmente, porque es lícito, pero desgraciadamente desde el punto de vista moral yo no lo consigo. Evidentemente, además hace poco salió también una noticia, no sé si era un convento de Granada o que la madre abadesa había vendido una pieza que se iba a vender ahora en una famosa, esto no sé si en Inglaterra o en... Sí, bueno, sí. Y al final descubrieron que era la pieza original, otro decía, en fin, ahí había... Y eso es lo que sale a la prensa, pero ¿y lo que no vemos, José Manuel? Y lo que no vemos. Por supuesto, esto es la punta del iceberg, claro, por supuesto, no hay duda. Bueno, y hablando en este caso de ese arte sacro, de ese patrimonio valorado y bien trabajado, tenemos nada más cerca que ese magnífico museo que se ha abierto en la parroquia de La O. Bueno, has estado, sí, has trabajado, has colaborado. Cuéntanos un poquito cuál es tu visión, qué opinión te guarda al respecto. Pues una visión bastante positiva. Bueno, yo conozco personalmente a algunas de las personas que han colaborado. Javier Jiménez López de Guileta es la persona que ha coordinado este proyecto y ha tenido pues la ayuda de Antonio Romero Dorado, que bueno, que creo que es uno de los principales conocedores de nuestro patrimonio, del patrimonio de Sanlúcar, y eso se ve lógicamente en la selección de las piezas y en cómo se ha expuesto esas obras. Lógicamente se ha hecho con los medios que se tenía, con los medios que se tiene, que muchas veces pues no son todo lo que nos gustaría, ¿no? Pero la selección de piezas yo pienso que es muy acertada, y creo que Sanlúcar pues merecía tener ya al menos esta colección permanente que esté, bueno, un poco a la altura de... Y sobre todo, bueno, el ponerlo en valor, rescatarlo de... Muchas veces se encuentran en desuso porque se encuentran en zonas donde ya no solo se mezcla el olvido y también sino la ignorancia, muchas veces caminan los dos de la mano, y al final tiene que llegar a un profesional, a un académico o alguien estudioso en la materia que diga, oye, eso que está aquí, que está tapado, que está en un palomar, que está en un cobertizo, esto no se puede tener así. Y hay que mantener, y hay que, yo creo que es poner en valor ese magnífico museo, que además debería ser esa semillita que siguiera corriendo por todas las ciudades. Sí, bueno, yo además lo pienso, y además, bueno, yo además creo que hay que valorar dentro de ese museo el hecho de que ha sido concebido por personas profesionales, claro, en el patrimonio, claro, y en la historia, algo que no se ha dado en otros museos, entre comillas, o colecciones particulares de la propia diócesis de Jerez, por ejemplo, y esa selección se observa. Y bueno, además hay que resaltar que ha sido un trabajo totalmente desinteresado por estas personas. De muchas horas y de mucho esfuerzo, ¿eh? Pues sí, la verdad es que hay que valorarlo, y me parece loable por todos ellos, ¿no? Por el propio Óscar Franco también me consta que ha colaborado en este proyecto, y además pues con mucha ilusión, y creo que además debe ser el comienzo, no el fin, porque de hecho el museo aún le quedan algunos detalles que desde aquí pues insto a las autoridades competentes para que esos detalles se vayan completando, claro, y que bueno, que además pues ese museo en un cierto momento puede llegar a ampliarse y pienso ser un referente también en la provincia. Por supuesto. Además creo que Sanlúcar, creo que una de las carencias que tiene Sanlúcar, quizás sea el aspecto museístico. Pienso que una ciudad como de la categoría artística y del gran pasado histórico que tiene esta ciudad, debería contar no solamente con un museo, una colección digamos permanente como esta, sino con un museo municipal dedicado a su historia. Claro. Que pienso que esto debería de ser el comienzo de un gran conjunto de medidas sobre la historia y el patrimonio de Sanlúcar. Siguiendo un poco, o en este caso acercándonos un poco a tu trabajo, vamos a hablar de esa magnífica escultura realizada y que has descubierto por María Luisa, creo que
por Luisa Ignacia Roldán, la Roldana. Vamos a hablar, porque hay un tema muy interesante que saqué de tu trabajo, y es que, bueno, ya aquí en Sanlúcar sí se conocía una escultura de María Luisa Roldán, la Roldana, que está en San Francisco de Asís, en el convento de Regina. Y también me hizo mucho, porque yo lo desconocía, había también una cabeza de San Juan de Dios, que se establece o cronológicamente anda sobre 1680 y que está desaparecida. Has estudiado, has escrito, incluso has descubierto una nueva pieza que la has puesto en valor. ¿Qué sabemos exactamente de esa obra? O si nos puede dar alguna pincelada de esa magnífica cabeza que parece que no está ni se sabe su paradero. Pues la verdad que ciertamente es una obra muy desconocida, y esa imagen pues fue documentada hace años, aunque no ha sido muy, digo, no se conoce mucho, sobre todo aquí en el ámbito sanluqueño. La contrata su marido. Esto, bueno, sobre el tema de la Roldana pues se podría hablar mucho, ¿no? Ella, por su condición de mujer, no podía contratar a su nombre las obras, ¿no? Y su marido, Luis Antonio de los Arcos, contrata esta cabeza de San Juan de Dios que hace para el Hospital de San Juan de Dios de aquí de Sanlúcar. Este hospital desapareció ya en el siglo XIX con motivo de la desamortización, y es un hospital que se situaba en la calle Misericordia. De hecho se le llamaba el Hospital de la Misericordia, y su patrimonio seguramente pues estaría disperso actualmente en diferentes iglesias. Sabemos que se conserva un retablo de esa iglesia en la iglesia de San Diego, pero de esta imagen se le ha perdido totalmente el rastro. No sabemos dónde está, y sería muy interesante, porque realmente es la única obra documentada de la Roldana en Sanlúcar. Las otras dos son atribuciones, creo que bastante fundamentadas, pero son atribuciones. En este caso era una imagen documentada. ¿Dónde está? Bueno, no lo sabemos. Cuando hablamos del hospital en la calle Misericordia, el Hospital San Juan de Dios, estamos hablando de lo que actualmente son las bodegas de Rainera Pérez Marín o de Domingo Pérez Marín, las antiguas bodegas de la Guita, que conserva todavía esa portada. Efectivamente. Lo que pasa es que te digo que ese patrimonio sería incluso una cuestión para investigar, claro. La investigación de ese patrimonio perdido, disperso de ese hospital, que ya digo, creo que solamente consta uno de los retablos de San Diego, porque además tiene el escudo de la Orden de San Juan de Dios. Y José Manuel, hace unas semanas o algún mes quizás, salta la noticia en Sanlúcar, a la provincia, al mundo académico a nivel nacional, de un nuevo descubrimiento por tu parte de una nueva escultura de la escultora barroca sevillana, la Roldana. ¿Cómo te acercas? ¿Cómo es ese primer acercamiento? O mejor dicho, ¿por qué te centras en esa figura y decides ahondar en ella hasta dar con el descubrimiento? Pues la verdad es que muchas veces las investigaciones surgen de una manera puramente casual. Y en este caso fue así. Yo, casualmente, aunque no tenga realmente nada que ver, sí. Yo había dado una conferencia sobre la Roldana, además me lo pidieron que la diera al Ateneo de Jerez, pues unas semanas antes de encontrar esta imagen. Y fue algo totalmente divulgativo, porque yo no me consideraba ni mucho menos un experto en la Roldana. Pero al poco tiempo, pues recibo una foto de una persona que ya he mencionado, Óscar Franco, y Óscar me pasa una foto de un santo que está fuera del culto, en la iglesia de San Francisco, y me sorprendió mucho. Digo, bueno, no sé si estoy viendo visiones, estoy obsesionado con la Roldana porque acabo de dar una conferencia, pero cuando empecé a indagar, y desde luego cuando fui a ver la imagen, pues quedé bastante claro de que era una imagen de la Roldana por una serie de rasgos, claro, muy característicos. Y que ya tú tenías muy impregnado de tu, claro, trabajo y de las conferencias, pues estamos, claro, hablando de un San Buenaventura. San Buenaventura. Esta imagen es una imagen que estuvo hasta hace unos años en el retablo de San Antonio, de la iglesia de San Francisco, y en el ático del retablo. Es una imagen que, por decirlo de manera sincera, pues ha pasado desapercibida por todo, incluido por mí, y por la situación en la que se encuentra. Es una imagen que además que estaba pues bastante mal, y está bastante mal de conservación, hasta tal punto de que la imagen en un momento dado se le cae la mascarilla, y está durante algún tiempo sin mascarilla, sin, digamos, la parte delantera de la cabeza. A partir de entonces la imagen se retira del culto,
y bueno, la imagen pasó por diferentes, digamos, no sé cómo calificarlo, pero bueno, pasa por algunas circunstancias pues bastante peculiares, hasta que bueno, se logra recuperar la imagen había estado fuera de la iglesia de San Francisco, precisamente para arreglar la imagen. Al final la imagen pues no se termina de arreglar del todo, y cuando se recoge la imagen, pues cuando Óscar me manda la foto, y ya digo, fue una gran sorpresa porque sería la tercera obra de la Roldana en Sanlúcar. La tercera obra, dos de ellas que sabemos ya dónde está, menos la cabeza, que ha desaparecido. Efectivamente, claro. ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, porque también teníamos entendido, o según tu estudio, esa escultura podía haber estado expuesta en San Francisco el Viejo. Sí, lógicamente por cronología. Por cronología. Porque la imagen hay que situarla dentro de la etapa gaditana de la Roldana. La Roldana se forma en Sevilla y está en el taller de su padre, Pedro Roldán, durante la primera etapa de su vida, pero termina estando pues durante algunos años en Cádiz. Y bueno, ya sabemos que en 1680 ya me he contactado con Sanlúcar. A partir de 1686, 87, 88, pues está en Cádiz. Por tanto, estamos hablando de la década de los 80, del siglo XVII. Efectivamente, en esa época no existía la iglesia de San Francisco actual, sino lo que existía era la iglesia de San Francisco el Viejo. Y por cierto, hay un artículo, una foto que se descubrió hace poco también por parte de Óscar Franque, donde se podía ver parte de esa antigua iglesia. Ya sabéis un poco la historia, ¿no?, de que se abandona ese convento porque se consideraba que estaba muy lejos del núcleo urbano de la ciudad, y se decide pues ubicar el convento en la actual situación del convento de San Francisco que hoy conocemos, ¿no? La imagen se haría por esa fecha, porque además sabemos que en los años 80 del siglo XVII, que es cuando trabaja la Roldana aquí, pues hay una serie de reformas en la propio convento, en la propia iglesia del convento de San Francisco el Viejo, y cuando se traslada todas las imágenes o al menos parte de las imágenes que estaban en San Francisco el Viejo al actual San Francisco, pues se colocaría la imagen, aunque no está demasiado claro, porque Velázquez Gastelu, que aporta un gran número de datos sobre la iglesia de San Francisco, la nueva, no menciona esta imagen, pero sí aparece en el inventario de la desamortización de 1835, y allí ya pues la vemos que estaba situada no en donde nosotros lo hemos conocido, sino en una hornacina del crucero de la iglesia de San Francisco. Y has mencionado esa desamortización. Yo, leyendo tu estudio, hay un dato muy interesante porque ponemos en valor evidentemente la obra de María Luisa Roldán, la Roldana, y de ese trabajo, esa Sevilla barroca y todo ese trabajo de imaginería, ¿no? Y cuando llegamos al punto de tu investigación, de esos inventarios, te vas a Gastelu, intentas localizar qué es lo que puede haber dentro de esas iglesias, encontramos esa desamortización, y dentro de una serie de inventarios, no sé si es la palabra exacta, sí, encuentras esos inventarios, dice que es una obra de poco valor. Bueno, hay que decir que este inventario fue publicado por Fernando Cruz Isidoro, pero bueno, la consulta es y los datos que aportaba, pues de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, se decía que tenía poco valor. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Te iba a preguntar. Pero es que la imagen hasta hace 2 meses era una imagen de poco valor. Es que había sido totalmente, entre comillas, despreciada por todo el mundo. Claro. Además era una imagen de vestir, una imagen además que estaba situada, porque bueno, si conocéis San Francisco, la hornacina donde estaba situada esta imagen estaba a bastante altura, y las imágenes de vestir, pues en determinadas fechas, en el siglo XIX, pues también se veían de una manera peyorativa. Claro, y eso es por lo que a veces como un aspecto más devocional que puramente artístico. Claro. ¿No? Y también, y además creo que muy acertadamente das esas, digamos que surgen diferentes causas que hacen que termine siendo no solamente como de poco valor o despreciada, sino que por olvidos, por zonas donde estaba situada, por cambios de iglesias, que al final tenía todo
todos los condimentos ese guiso para que al final fuera olvidada por todo el mundo, ¿verdad? Y desgraciadamente no solamente fue olvidada, sino que además ha sufrido un grado de deterioro importante. Eso... quizás también precisamente por ello, ¿no? por esa poca consideración que tiene esta imagen, pero bueno, a veces son deterioros intrínsecos de la propia materia de la obra, porque en este caso sabemos que la imagen tiene un ataque importante de pudrición parda, claro, que es una necrosis que afecta a la madera. Esto, lógicamente, hace que la imagen, en el momento en el que se decida restaurar, que espero que se decida pronto, es un trabajo delicado que, lógicamente, habrá que tener muy en cuenta. Yo, cuando se produjo la publicación de este artículo, enseguida me puse en contacto con el párroco de San Nicolás para que supiera, primero, la autoría de la imagen y, por supuesto, la dedicada situación de conservación que tiene, para que lo tuviera en cuenta. Sería una pena que una imagen de esta calidad, porque además estoy bastante contento porque he recibido comentarios muy positivos de otros compañeros, incluso de profesionales expertos en esta escultora, en la Roldana, y la verdad es que se puede aceptar como obra suya, y sería una pena que esta imagen se perdiera, porque la verdad es que su situación actual no es la mejor. Vamos a hablar de esa situación, pero vamos a pasar ante unos anuncios publicitarios. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos en unos minutos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de patrimonio y de historia con José Manuel Moreno Arana. José Manuel, nos hemos quedado en ese grado de deterioro que tiene la imagen. A mí me surgen varias preguntas. Primero, evidentemente, este tipo de imágenes de vestir, que ya sí en el año 1835, ya en esa descripción ya se decía que era una obra quizás de poco valor. También hay que ver en los viricuetos y las cosas que pasan esas imágenes en ese siglo XIX tan convulso, por ejemplo, que sucede en España, la entrada de los franceses, guerras carlistas, movimientos anticlericales, o sea que realmente el que haya llegado muchas veces esas figuras a nuestra época es todo un logro, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, aunque bueno, dentro de lo que cabe el patrimonio sanluqueño no ha sufrido tanto como han sufrido otras ciudades. Me estoy hablando ahora, por ejemplo, del puerto de Santa María, donde han desaparecido pues prácticamente todos los conventos masculinos. Y bueno, es que realmente todo influye, lógicamente. Aunque en este caso, pues bueno, son cuestiones puramente materiales también, ¿no? Y realmente es que el patrimonio de la iglesia de San Francisco, que es muy rico, también pues ha visto pues diferentes circunstancias desde el punto de vista a veces incluso religioso, porque bueno, a veces pienso que las cofradías, por ejemplo, hacen una labor muy importante de conservación, pero tengo que decir que en la iglesia de San Francisco no ha sido todo lo positiva esta labor que sería lo deseable. Y bueno, a veces pues resulta un poco duro decir estas cosas, ¿no? Pero para mí que he investigado y he estudiado retablos de la iglesia de San Francisco, por ejemplo, para mí es muy triste ver cómo esos retablos están actualmente tapados. Incluso el propio retablo de San Antonio, donde estaba la imagen de la Roldana, actualmente se encuentra oculto por una imagen moderna y por una parafernalia, digamos, decorativa ajena al propio retablo. Es que yo muchas veces cuando oigo
oigo hablar a personas que están preparadas, que han estudiado y que tienen evidentemente esa sensibilidad, ¿no? A la manera de hacer esos trabajos. Entiendo perfectamente el por qué no puede haber un intrusismo en muchos sitios, o sea, en el sentido de que una hermandad, una iglesia, si están trabajando y están dentro de esa iglesia, hay un riquísimo patrimonio eclesiástico de siglos y siglos, tiene que ser tocado por profesionales, o por lo menos tiene que estar supervisado por gente profesional. Es como si en una excavación arqueológica entra cualquiera con una pala y un rastrillo, evidentemente no lo van a hacer bien. Esto, por supuesto, no es por faltar a nadie, pero es realmente que cada uno tiene una profesión y sabe cuáles son las pautas. Estamos viendo restauraciones totalmente desastrosas desde hace unos años para acá, que está saliendo a la luz, pero y los que no han salido, o sea, imágenes que se cogen en cualquier iglesia de cualquier ciudad de España y se pintan con un poco de brocha y un poco de pintura. Estamos hablando de piezas de museo, piezas de un calibre importantísimo en manos de personas que no saben. Y a veces no solamente la restauración, por supuesto, sino también el trato que los propios dueños, entre comillas, de estas iglesias dan a estas obras. A mí, por ejemplo, es algo que a mí me llega mucho, sobre todo cuando veo que una imagen cambia de situación, se le coloca en un lado, se coloca en otro. Eso es un deterioro al fin de cuentas. Es una manipulación y que no es necesaria y muchas veces responde a mero capricho. Y bueno, ya digo que sin que esto se vea con un sentido negativo, porque ya digo que yo pienso que también las cofradías y la propia iglesia pues hacen una labor importante de conservación del patrimonio. Si no existieran cofradías, por ejemplo, la iglesia de San Francisco, posiblemente la iglesia de San Francisco no existiría actualmente. Es posible, es muy posible. Aunque pienso también que es necesario que las propias cofradías y la propia iglesia sea consciente de ese valor, del valor de ese patrimonio que muchas veces no lo tenemos, no lo sabemos, a lo mejor por puro desconocimiento. No todo el mundo tiene por qué saber que esa imagen es de la Roldana, por supuesto que no. Y que esa imagen tiene valor, por supuesto que no. Sí, pero cuando estamos hablando de una pieza con 400, con 450 años, con 500, con 300, con 200, ya no tiene por qué ser de la Roldana, pero estamos hablando de un patrimonio intrínseco de España, o sea, un patrimonio eclesiástico que es patrimonio de la nación, con lo cual siempre tiene que ser, digamos que manipulado, como mínimo, bajo la supervisión de alguien, de experto. Eso es así. Hombre, esta imagen afortunadamente no ha caído en manos, digamos, no autorizadas, pero espero que cuando se lleve a cabo la restauración, pues realmente caiga en manos expertas, por supuesto, porque además ya digo que es una restauración muy delicada, e incluso sería partidario de no hacer una restauración muy agresiva, ¿no? Muy intensa, incluso una restauración, digamos, museística, porque a la imagen además le faltan partes de las manos, parte también de la cabeza. Yo pienso que no es una imagen actualmente ya de culto. Claro. Pero bueno, desde aquí, por supuesto, siempre intentar, ¿no?, que Sanlúcar sea consciente de la calidad de esa imagen y que luche porque esa imagen no se pierda. Además, viendo otras imágenes y otras esculturas de la Roldana, podemos ver, como bien explica en tu trabajo que tenemos aquí encima de la mesa, cómo son los labios, la carnosidad, cómo son los nudillos, incluso las venas, ¿no? Es una manera muy, bueno, la verdad que fácil, y en este caso de ver esa connotación entre esa imagen y otras que ya le tenemos atribuido a la Roldana, con lo cual me imagino que habrá sido tu línea de investigación propiamente dicho, ¿no? Sí, bueno, es que cuando se estudia la Roldana se ve que es un artista con mucha personalidad, un artista que tiene mucha personalidad en su estilo, a pesar de partir del estilo de su padre, de Pedro Roldán, pero ella, a diferencia de otros artistas de ese círculo roldanesco, posee mucha personalidad propia. Personalidad pues, que le llevó pues a salir del taller del padre, a irse primero a Cádiz y después incluso a Madrid y convertirse nada más y nada menos que en escultora de cámara de los reyes, ¿no?, de Carlos II y de Felipe V. Por lo cual su valor está ahí.
Y es verdad, en el estudio se comparan con otras obras, empezando por el propio San Francisco de Regina, que con el que comparte algunos grafismos, incluso por ejemplo las orejas, o incluso el modelado de las manos, etcétera, la talla del pelo, y también con otras imágenes de esa misma época que hacen en Cádiz, como es el extremo de la catedral, el San Servando también de la catedral, patrono de Cádiz, obras que están muy en la línea de esta obra. Y para cerrar el tema de la Roldana, la ha sacado en valor. Ponemos encima de nuestra mesa otra imagen, en este caso que cambia, en este caso la historiografía de nuestras esculturas y de nuestro patrimonio eclesiástico. Y para terminar y cerrar el tema de la Roldana, ¿cuál debería ser la actuación ahora mismo por parte del ayuntamiento, por parte de la gobernación local y por parte evidentemente de la iglesia? En este caso. Pues más o menos lo he comentado, porque pienso que la actuación debe ser, desde luego, urge actuar sobre esta imagen, porque la conservación es delicada, y desde luego pienso que la idea es sobre todo una intervención de conservación, más que de una restauración muy intensa. Y desde luego lo que hay que intentar es retirar la imagen de donde está actualmente. Me refiero a que la imagen está ahora mismo en una dependencia de la iglesia, en la que pienso que la situación, digamos, las condiciones de conservación no son las más adecuadas. Siguiendo en este caso, hablando de escultura, hemos hablado de la Roldana, pero en este caso también te has centrado en un escultor sanluqueño poco conocido, que es Pedro Relins. Relins. Sí. Es alguien que quizás para vosotros lo podáis tener más fresco, para la mayoría de la población es alguien totalmente desconocido. Danos unas pinceladas. Pues Pedro Relins, yo pienso que es el mejor escultor que ha trabajado en Sanlúcar a lo largo de su historia. Es una figura quizás muy desconocida en Sanlúcar, pero una figura importante. Es un escultor barroco de origen flamenco, holandés, que llega a Sanlúcar siendo niño y se instala en ella. Parece que se pudo formar en esta zona. De hecho, tiene un estilo muy asimilable al estilo sevillano de esos momentos, de finales del siglo XVII, y es un autor que además tuvo una buena consideración en su época, porque Velázquez Gastelu, en su libro dedicado a las iglesias de Sanlúcar, habla de él de una manera bastante positiva. Incluso creo que recordar que lo califica incluso de insigne escultor, y de hecho él es el primero que da noticias sobre su obra. Los retablos mayores de San Jorge y de las Descalzas son obras suyas. Además, bueno, es un artista que ha sido investigado por diferentes autores, entre ellos pues yo mismo y también José Miguel Sánchez Peña, que es un restaurador, investigador, que ha tratado el tema, incluso ha publicado un libro sobre este escultor. Y no podemos olvidar que, bueno, aparte de imágenes documentadas como el Cristo de la Humildad y Paciencia de la Iglesia de la O, pues están imágenes tan interesantes, por ejemplo, en la Iglesia del Carmen, como la Virgen del Carmen, la Santa Teresa, y una imagen procesional tan conocida como es Jesús del Consuelo, que sale en procesión en Semana Santa aquí en Sanlúcar. Una imagen, palabras mayores. Que es una imagen de una gran valía artística, y es una obra de un artista afincado en Sanlúcar, además de imágenes de la zona, como el misterio de los afligidos, la Virgen y el Cristo de la Hermandad de los Afligidos de Cádiz, también un conjunto muy interesante, o el Cristo de la Coronación de Jerez, o el Cristo de la Humildad y Paciencia del Santuario de Regla de Chipiona, todas obras de una gran calidad artística, y creo que hay que seguir revalorizando la figura de Pedro Relins en Sanlúcar, porque es uno de los grandes hitos de su historia del arte. Y siguiendo en esa línea de descubrimientos, de nuevas aportaciones a nuestra historiografía y a nuestro patrimonio, nunca mejor dicho, también un trabajo en conjunto con el profesor Antonio Romero Dorado. En este caso hablamos de Montañés y una obra pictórica. Su nombre, o el que le pusisteis, La Virgen con el Niño, que se encuentra en la Catedral de Huelva.
También salió a la luz, yo creo que otro magnífico descubrimiento. Cuéntanos un poco cómo surge ese proyecto y cómo es esa línea de investigación, José Manuel. Pues mira, la verdad es que Sanlúcar me ha dado muchas satisfacciones y una de ellas ha sido conocer tanto a Óscar como a Antonio, y los dos han sido personas muy generosas conmigo. En este caso, además, Antonio encontró la documentación en el archivo ducal de esta imagen, y él, pues, de una manera bastante singular, porque no es nada habitual en este mundillo de la historia y de la historia del arte, pues me ofreció hacer un artículo conjunto con él. Él es un magnífico conocedor de la pintura, y creo que de todas maneras hubiera hecho un magnífico artículo él solo, pero él me ofreció, porque bueno, ambos pertenecemos a un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla. Nos conocimos precisamente a través de este grupo de investigación que dirige el profesor Cruz Isidoro, y él pensaba que yo, como una persona que había tratado más la escultura barroca, pues era la persona más adecuada para colaborar con él en este trabajo. Y la verdad es que para mí fue una gran satisfacción, porque no todos los días tienes la oportunidad de documentar una obra de un artista tan importante, de tal calibre, como es Martínez Montañés. Actualmente, además, se está celebrando una exposición en el Museo de Sevilla dedicada al escultor, precisamente por el aniversario de su nacimiento, y está la imagen de la Virgen de llamada Virgen de la Cinta, o Virgen con el Niño, de la Catedral de Huelva, algo que tanto a Antonio como a mí pues nos ha llenado de mucha satisfacción, porque digamos que ha sido una de las grandes aportaciones en los últimos años al escultor. Sí, por supuesto, y además hay aquí dentro del artículo que publicaseis los dos, Juan Martínez Montañés y los Guzmanes, en la Virgen con el Niño en la Catedral de Huelva, 1616, extraigo que pone: identificamos esta escultura con la que actualmente se conserva en la Catedral de Huelva, porque en el margen de dicha libranza con posterioridad se anotó que la hechura de la imagen de Nuestra Señora no fue para el convento de Sanlúcar, sino para el de Huelva, y a él se le llevó el 4 de septiembre de 1618, con lo cual no hay lugar a dudas a todo ese trabajo de investigación y de catalogación. Esta imagen tiene una historia muy singular, que bueno, ya lo comentó cuando estuvo aquí Antonio en este programa, lo comentó. La imagen se hizo originalmente para Sanlúcar, para el convento de la Merced de Sanlúcar, pero el octavo duque, que fue el mecenas de esta obra, pues termina, pues no sabemos muy bien por qué, no lo imaginamos, desde luego, pues regalándola al convento de la Merced de Huelva. El convento de la Merced de Huelva era un convento que también había sido fundado por este señor, por el octavo duque. Y bueno, además él, el octavo duque, estuvo en Huelva cuando era conde de Niebla y tenía allí como una especie de pequeña corte. Digamos que toda esa circunstancia pudo llevar a que la imagen pues terminara en Huelva, donde además llegó pues con todo, con los faustos, ¿no? Sí, porque además se organizó una procesión marítima, y también en la propia ciudad con una gran celebración. La verdad es que tiene una historia muy curiosa esta imagen. La verdad que sí, porque es una imagen que se elabora en Sevilla, que pasa, si no me equivoco, 2 años en Sanlúcar, de 1616 a 1618, y que termina en Huelva, que por lo que podría ser algún regalo o alguna dádiva, ¿no?, digamos, a la ciudad de Huelva. Efectivamente, además, bueno, que ya digo, el convento fue, tanto el convento de Sanlúcar, bueno, y el convento de Huelva fue fundado por el octavo duque, y esa vinculación pues le llevaría, pues, no sabemos, ya digo que es una circunstancia quizá un poco peculiar, ¿no? Pero bueno, como el octavo duque, a fin de cuentas, era el que había costeado la imagen, pues se tomó esa digamos, circunstancia, digamos, de hacer este tipo de regalo un poco peculiar, porque bueno, no es nada habitual que una imagen que se hace para un sitio se termine regalándose para otro, ¿no? ¿Y qué destacas de la obra, José Manuel?
Pues bueno, la imagen, yo creo que, además lo comentamos en el artículo, es la mejor representación de la Virgen con el Niño que hizo Montañés. Desde luego, de entre las documentadas, creemos que es la mejor. Y es una obra que muestra a Montañés en su mayor plenitud, porque además pertenece al periodo más interesante de su obra. Y es una obra además que muestra, pues ya digo, todo el estilo, ese clasicismo típico de Montañés, que se ve en la propia imagen de la Virgen, muy idealizada, con ese marcado contraposto que es tan medido, tan equilibrado, que caracteriza a Montañés, junto con la figura del niño, que es una figura un poco más naturalista, porque realmente Montañés es un artista a veces inclasificable por su estilo, porque vemos por un lado que es un artista manierista de formación, es un artista proto-barroco, si se puede utilizar ese término, porque tiene atisbos barrocos, tiene ese naturalismo que introduce el barroco en la escultura, pero al mismo tiempo es sobre todo un artista muy clásico en su forma. Además, en vuestro artículo que publicáis, Antonio y tú, habláis en este caso de la obra de Hernández Díaz, donde ella denomina que es la etapa magistral, ¿no? En este caso de Montañés, con lo cual estás totalmente de acuerdo con esa exposición. Además es curioso porque es una imagen que está vinculada, como hemos dicho, al octavo duque, y al mismo tiempo el octavo duque también fue el promotor, o por lo menos eso es lo que pensamos y también planteamos en el artículo, de un conjunto tan importante como el convento el monasterio de San Jerónimo de Santiponce, en Sevilla, que es quizás el conjunto cumbre de Montañés, en la que incluso hace las esculturas del sepulcro, digamos, los fundadores de la estirpe, como es Alonso Pérez de Guzmán el Bueno y María Coronel, que creemos además que en la propia figura de Alonso Pérez de Guzmán el Bueno utilizaría la fisonomía del octavo duque. Claro, y nuevamente la casa de Medina Sidonia, su patronazgo y su establecimiento ducal en esta zona para seguir esa trayectoria, digamos, con el patrimonio, con las artes, con lo cual un auténtico privilegio, ¿verdad?, de ese magnífico archivo y todo lo que han dejado y hemos podido disfrutar. Pues sí, la verdad es que es un privilegio tener ese archivo. Es verdad que Sanlúcar, y eso también es una pena y es una de las grandes pérdidas patrimoniales desde el punto de vista documental que tiene Sanlúcar, que es la pérdida del archivo de protocolos notariales, que creo que desde el punto de vista histórico es una tragedia. Y se perdió creo recordar que en los años 30. En los años 30, un incendio. Pero al mismo tiempo pues tenemos la ventaja de contar con un archivo de una categoría nacional, incluso mundial, ¿no? Claro. Como es el archivo del Ducado de Medina Sidonia. Bueno, y José Manuel, tenemos encima de la mesa una serie de libros que han sido tus publicaciones en estos años atrás, trabajos que han sido publicados y que me gustaría también que tocáramos un poquito. Tenemos 3 libros, en este caso el escultor Ignacio López y su época, 1658-1718. Este ha sido el último que ha salido, ¿no? Sí, bueno, además es un libro no totalmente mío, es un libro en el que yo he sido coordinador del mismo y que recoge, pues, digamos, las actas, entre comillas, de una jornada que se celebraron en 2018 con motivo del aniversario de la muerte, de 300 años de la muerte de este escultor. Un escultor al que me siento muy ligado porque tuve la suerte de redescubrirlo. Un escultor totalmente desconocido, que sevillano, también formado en ese entorno de Pedro Jordán, que se instala en el puerto de Santa María a finales del siglo XVII, y que trabaja para toda la comarca, para toda la zona. Esto quiero hacer un inciso, y es algo que siempre he destacado cuando he hecho mis propias investigaciones, y es el hecho de que hay que investigar sobre todo un ámbito comarcal. A veces no podemos entender el arte de Sanlúcar, o el arte de Jerez, o el arte del puerto de Santa María, sin tener unas miras más abiertas hacia todo lo que es el entorno, todo lo que es la comarca.
Y en este caso, este artista es un artista realmente comarcal, que aunque se instaló en el puerto de Santa María, dejó una obra inmensa en Jerez, por ejemplo. Y bueno, y en la propia Sanlúcar hay que decir que también tiene obras como el conjunto escultórico de la Virgen de los Desamparados, de la Hermandad de la Santa Caridad, y algunas imágenes que vienen de Jerez, del convento que hemos comentado anteriormente, del Espíritu Santo, que están actualmente en la iglesia de Madre de Dios, la Virgen del Rosario y un Santo Domingo, que también pues siguen muy de cerca su estilo. Y es un artista importante que además tuve la oportunidad fue una ocasión única, porque tanto el Ayuntamiento de Jerez como el puerto se volcaron, y también las propias cofradías con imágenes titulares de este artista, lo cual para mí fue una gran satisfacción. Y otro trabajo también publicado que tenemos aquí es la policromía en Jerez, en Jerez de la Frontera durante el siglo XVIII, también otra obra de tu autoría. Cuéntanos, porque imagino que habrás volcado también mucho tiempo en hacer este trabajo sobre la policromía en el Jerez de aquella época. Sí, bueno, fue además mi primer libro y se basa en mi tesina. Fue el trabajo de investigación que hice al finalizar los cursos de doctorado. Y es un asunto que quizás su principal valor sea el hecho de que la policromía es una parcela artística todavía poco estudiada. Y mi planteamiento fue a través de la documentación, por supuesto, y también del análisis estilístico de este tipo de trabajos que complementan y completan la escultura y el retablo. Y con estudios, además de la biografía de diferentes doradores. Hay que tener en cuenta que en esta época, en el barroco, las esculturas no la policromaban los escultores, sino los pintores o doradores. Y en este caso, solo por mencionar un artista, voy a mencionar a Antonio de Escuda, que fue un sanluqueño que se formó en Sevilla y que trabajó en Jerez con gran proliferación de obras, y entre ellos colaborando con un artista que además tiene mucha presencia en Sanlúcar, como es Diego Roldán. Y hablamos de la policromía y evidentemente tenemos que hablar también del retablo, el retablo en Jerez de la Frontera durante el siglo XVIII. También otro trabajo que salió a la luz en el año 2014. Y bueno, su nombre, como buenamente indica, también hablas del retablo y de la historia, y no sé, si nos puedes aportar algo. Pues mira, fue mi tesis doctoral y la dediqué al mundo del retablo, porque bueno, yo me he dedicado mucho al tema de la escultura, pero el mundo del retablo aportaba mucha documentación, mucho más que la propia escultura, que muchas veces escasea mucho los documentos, y la verdad es que aportaba bastantes posibilidades, y se hizo un estudio no solamente estilístico, formal, de estudio de las obras, sino también sociológico en torno al retablo. De hecho, la primera parte del libro está dedicada a colocar al retablista en la sociedad jerezana del momento, teniendo en cuenta aspectos económicos, aspectos de relaciones sociales, incluso de la propia consideración del artista como un profesional intelectual, que también está en el propio trabajo. Y bueno, como estamos en Sanlúcar, mencionar que también hay obras que han sido estudiadas en este trabajo, porque, como hemos dicho, los artistas de todas las comarcas trabajan de manera constante en una localidad y otra. Por ejemplo, los retablos laterales de la iglesia de las Descalzas son obras del principal retablista jerezano de la época rococó, de la segunda mitad del siglo XVIII, Andrés Benítez, y también están estudiados en este libro. Pues José Manuel, ha sido un verdadero placer, por lo menos que diéramos estas pinceladas a estos trabajos. Evidentemente se nos quedan muchísimas cosas por hablar, son temas de mucho calado y que necesitaríamos mucho más tiempo, pero creo que es una bonita forma de dejarlo para volver a retomarlo un poquito más adelante. Pues nada, yo encantado. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos temas y nuevos invitados. Les dejamos ahora con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Que sean muy felices y tengan muy buenas noches. Arpías, injusticias, imprudencia, analfabetas, dejad las fábulas.
y no cambiéis el curso de las cosas. Tragedias y comedias sin pintura ni escultura, poned vuestros números encima de la mesa y claudicad ante los días, volved al estoicismo de la ley, de esa que no es perfecta, ni virtud, pero es lo que hay. Dialécticos corrompidos entre liras e himnos, escuchad el poema y mirad la belleza de las cosas y dejad de asustar con vuestros escándalos. Y volved entonces vosotros, los espíritus errantes de la fantasía. Volved, los magos de las cosas, de las gentes, volved. Aunque, ¿quién viene? ¿Y quién va de verdad? ¿Una voz, una palabra, un libro? Sí, eso sí. Y los otros dejadnos en paz. Busquemos nuestras manos llenas, nuestra sonrisa feliz por haber trasteado y rebuscado en la trastienda eterna de lo posible. Busquemos la agilidad, el donaire, la aguda risa, sin encubrimientos, y busquémonos el más osado de nuestros deseos, ese que está ahí, que nada se consigue sin vencer las continuas y diarias e inmensas dificultades. Sí, ya lo sé, no es fácil, pero busquemos. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.